En la oscuridad de una noche de otoño, cuando las hojas secas cubren el suelo y el aire se llena de un frío misterioso, millones de personas alrededor del mundo se preparan para celebrar Halloween. Una noche donde lo real y lo sobrenatural parecen entrelazarse, donde las luces de las calabazas iluminan las sombras y los disfraces permiten a los vivos jugar a ser fantasmas. Pero detrás de los dulces, las películas de terror y las fiestas se esconde una historia mucho más profunda. Una historia que comenzó hace más de 2000 años, entre antiguos pueblos que creían que en esa noche los muertos volvían al mundo de los vivos. Hace más de 20 siglos, en las tierras frías y verdes del norte de Europa, los antiguos celtas celebraban el Samhain, una palabra que significa fin del verano. Para ellos, el año estaba dividido en dos mitades, la luz y la oscuridad. Samhain marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno, un tiempo asociado con la muerte y la introspección. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más delgado. Los espíritus podían cruzar, vagar entre las aldeas y visitar los hogares donde alguna vez vivieron. Algunos eran benévolos, pero otros podían traer desgracia. Para protegerse, los aldeanos encendían grandes hogueras, ofrecían comida a los espíritus y se disfrazaban con pieles y máscaras para confundirse con las almas errantes. No lo hacían por diversión, sino por supervivencia espiritual. En su cosmovisión todo estaba conectado. Los vivos, los muertos y la naturaleza formaban parte de un mismo ciclo eterno. Con el tiempo, el Samhain se convirtió no solo en una fecha de miedo, sino también de respeto y comunión con los antepasados. Era una oportunidad para agradecer las cosechas y pedir protección para el invierno que se avecinaba. Siglos después, cuando el cristianismo se expandió por Europa, la Iglesia buscó reemplazar las antiguas celebraciones paganas con festividades cristianas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y más tarde el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. La noche anterior, el 31 de octubre, pasó a conocerse como All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. Con el tiempo, el idioma inglés transformó esa expresión en una palabra más corta, Halloween. Pero aunque el nombre cambió, muchas de las tradiciones sobrevivieron, las hogueras se mantuvieron, las ofrendas continuaron, y el simbolismo de la muerte siguió presente. En el fondo, el espíritu del Samhain seguía vivo, disfrazado bajo ropajes cristianos. En la Europa medieval, la gente todavía creía que los muertos podían regresar esa noche. Se encendían velas en las ventanas para guiarlos, se rezaba por sus almas, y en algunos lugares los niños iban de casa en casa pidiendo comida o dulces a cambio de oraciones por los difuntos. Esa costumbre ancestral sería siglos después el origen del famoso trick or treat, o dulce o truco. Durante el siglo XIX, millones de inmigrantes europeos, especialmente irlandeses, llegaron a América. Entre sus costumbres y creencias, llevaron consigo las viejas tradiciones del Samhain. En Estados Unidos, las costumbres celtas se mezclaron con otras influencias, las festividades de la cosecha, las celebraciones indígenas y las tradiciones cristianas. Fue allí donde Halloween comenzó a transformarse en algo nuevo. Una noche de juegos, disfraces y convivencia. A finales del siglo XIX, las comunidades estadounidenses organizaban fiestas en las que se contaban historias de fantasmas, se jugaban bromas y se compartían dulces caseros. Los periódicos de la época alentaban a quitarle el tono macabro a la festividad y hacerla más familiar y alegre. Sin embargo, la fascinación por lo oculto nunca desapareció. Ya en el siglo XX, con el auge del cine y la cultura popular, Halloween encontró su forma definitiva. Las calabazas talladas, inspiradas en la leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, un hombre que engañó al diablo y fue condenado a vagar con una linterna hecha de nabo, se convirtieron en el símbolo central. En América, los nabos fueron reemplazados por calabazas, más abundantes y fáciles de tallar. Así, las luces de las calabazas pasaron de espantar espíritus a iluminar las calles en una celebración donde lo antiguo y lo moderno se unían. Halloween no sería lo que es sin sus símbolos icónicos, cada uno con siglos de historia detrás. Las calabazas representan el fuego protector y la frontera entre la vida y la muerte. Los disfraces, originalmente usados para confundir a los espíritus, se convirtieron en una forma de jugar con lo desconocido. El color naranja, proveniente de las hojas del otoño y el fuego de las hogueras, simboliza la cosecha y la vitalidad, mientras que el negro representa la oscuridad del invierno y el reino de los muertos. Los gatos negros, venerados en el antiguo Egipto y temidos en la Edad Media, simbolizan lo misterioso.
Las arañas y los murciélagos son recordatorios de la noche y de los lugares donde la humanidad se encuentra con sus propios temores. Y los dulces, curiosamente, tienen raíces espirituales. Antiguamente se ofrecía pan de difuntos o frutas secas como ofrenda a las almas. Hoy, los niños los piden con alegría, pero sin saber que están repitiendo un ritual de siglos de antigüedad. A mediados del siglo XX, Hollywood descubrió el potencial de Halloween. Las películas de terror comenzaron a usar la fecha como escenario natural para sus historias. En 1978, la cinta Halloween de John Carpenter redefinió el género y convirtió la festividad en sinónimo de miedo. El éxito fue tan grande que el nombre de la película se volvió parte inseparable de la cultura. Desde entonces, el 31 de octubre dejó de ser solo una noche de disfraces. Se transformó en un símbolo global del terror. La televisión, la música y la literatura también contribuyeron a su expansión. Series, canciones y programas especiales consolidaron la imagen de Halloween como una celebración donde todos pueden jugar con sus miedos y explorar el lado oscuro de la imaginación. Aunque nació en Europa y floreció en Estados Unidos, Halloween ha trascendido fronteras. Hoy se celebra en países tan distintos como México, Japón, España o Argentina, cada uno adaptándolo a su propia cultura. En México convive con el Día de Muertos, una festividad profundamente espiritual que celebra la vida de los que ya partieron. En Irlanda y Escocia, las celebraciones modernas aún conservan elementos del antiguo Samhain. En Japón, Halloween se ha vuelto un evento urbano y colorido, centrado en desfiles y disfraces. Lo fascinante es que, en todas partes, el tema central se mantiene: la relación del ser humano con la muerte, la transformación y el misterio. Durante siglos, el 31 de octubre fue considerado una noche de poder. Se decía que las brujas celebraban aquelarres, que los muertos podían hablar y que los animales veían lo que los humanos no podían. Algunas personas colocaban un plato extra en la mesa para honrar a los antepasados. Otras evitaban salir de casa después del anochecer. En Escocia, las jóvenes encendían velas frente a espejos, esperando ver el rostro de su futuro esposo reflejado. Cada cultura tejió su propio conjunto de supersticiones, todas basadas en una misma idea: que esa noche, lo invisible se hacía visible. Hoy, gran parte de esos mitos sobreviven transformados en diversión. Películas de terror, casas embrujadas y leyendas urbanas que mantienen viva la tradición de asustarse, solo un poco. ¿Por qué nos atrae tanto el miedo? Halloween nos permite enfrentarlo sin peligro. Es un ritual moderno en el que podemos mirar de frente a nuestros temores, reírnos de ellos y luego dejarlos atrás. El ser humano siempre ha sentido fascinación por lo desconocido. Desde los mitos más antiguos hasta las historias de fantasmas, el miedo ha servido para enseñar, proteger y conectar. Celebrar Halloween es, en cierto modo, una forma de recordar que la oscuridad también forma parte de nosotros. Hoy, Halloween es una industria multimillonaria. Disfraces, películas, decoración, dulces, parques temáticos. Pero también es un reflejo de cómo las sociedades contemporáneas reinterpretan sus raíces. Para algunos, sigue siendo una noche de diversión y creatividad. Para otros, una oportunidad para reconectarse con los antiguos ciclos de la vida y la muerte. Y aunque ha cambiado mucho desde las hogueras del Samhain, su esencia permanece intacta. Una noche donde lo espiritual y lo humano se encuentran, aunque sea por unas horas. Halloween no nació de la oscuridad, sino del deseo de comprenderla. De aceptar que la vida y la muerte no son enemigas, sino partes de un mismo ciclo eterno. Cada vez que una calabaza se enciende, se repite un gesto que los antiguos celtas ya conocían: invocar la luz en medio de la noche. Cada disfraz, cada historia contada a la luz tenue, es una forma de honrar a quienes ya no están, y de celebrar que seguimos aquí, vivos, recordando. Así Halloween, la noche en que los muertos caminan entre los vivos, no es solo una celebración del miedo, sino un espejo del alma humana. Porque, en el fondo, lo que realmente tememos no es a los fantasmas, sino al olvido. Si te gustan las historias que conectan el pasado con el misterio, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando las sombras de la historia con nosotros. Cada video, una nueva puerta al conocimiento y al asombro. Nos vemos en el próximo video.